muchas gracias Jorge Neme, Juan Usandivaras, Jorge, secretario de Relaciones Económicas e Internacionales de la Cancillería, Juan, presidente de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior. Muchas gracias por estar acá acompañándonos en este seminario que organiza la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y la Fundación CEDEF. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, principalmente ustedes saben que el Seminario del Sur al Mundo es un seminario que ya se hace, que Fernando Vilés lo organiza desde hace ya 7 años. Este año gentilmente me ha invitado a colaborar con él en la organización. Y los puestos de responsabilidades que ustedes tienen en este momento, quería preguntar cuáles eran los principales lineamientos de corto y mediano plazo de las carteras que cada uno de ustedes tienen a cargo, de manera de darle un marco político institucional a este seminario también en nuestro país. Bueno, Gabriel, en primer lugar tenemos que decir de que la política de promoción y desarrollo de exportaciones y la conexión de la Argentina con el mercado mundial a través de su capacidad productiva en términos de bienes y servicios va a estar asignada este año y seguramente algunos primeros meses del año que viene por los impactos que genera la pandemia y la crisis que genera la pandemia. No obstante eso, uno de los sectores productivos que menos va a sufrir, quizás, de acuerdo a lo que hemos conversado, incluso hace pocos días con el jefe de economista de la FAO, es todo el sector agroalimentario. Si bien hay suficientes stocks en el mundo, en alimentos todavía, es posible de que se puedan verificar bajas importantes en las producciones en algunos países que dependen mucho de cadenas productivas integradas por pequeños productores con, digamos, un eslabonamiento muy poco articulado, lo cual va a reducir sustancialmente la capacidad productiva de esos países. Y en ese caso, digamos, la Argentina, que tiene de alguna manera una altísima competitividad en la producción y en la integración de esas cadenas, creo que puede potenciar su proyección en el mercado mundial de alimentos. Hasta ahora, como hemos visto, no se han verificado importantes, significativas bajas en los precios. Al contrario, en los precios de algunos alimentos hay alzas importantes. En el caso de las legumbres, por ejemplo, y hay una recuperación en el mercado de carnes, con crisis en el abastecimiento, incluso en el mundo desarrollado de carnes. De tal manera de que, digamos, si bien siempre el sector agroalimentario está en el centro de la preocupación y de la política pública de promoción de exportaciones de la Argentina, en relación a la pandemia va a tener una importancia particular. Porque, por otro lado, el comercio de otros bienes, de la industria manufacturera en particular, que la Argentina produce, va a sufrir los impactos de la crisis económica global. Se advierte una caída del PBI en los países desarrollados de entre el 5 y el 9% en algunos casos, y se advierte una caída general del comercio internacional que, de acuerdo a los OMC, estaría entre el 15 y el 30%, lo cual eso, por supuesto, va a afectar bienes y servicios. No obstante eso, nosotros creemos que, digamos, en el mundo de la pospandemia tenemos que volver a una perspectiva inicial que teníamos. La Argentina requiere de una fuerte conexión con el mercado de Estados Unidos y Canadá y México, de una fuerte conexión con el mercado europeo, tiene una fuerte conexión con el mercado chino, pero necesitamos atender países y regiones
que son de importancia significativa para nuestros bienes con valor agregado, nuestros bienes industriales y la producción de servicios tecnológicos, en lo que podemos tener un desarrollo importante. Y ahí está América del Sur íntegramente, obviamente incluyendo el Mercosur como parte de eso. América Central, que es una región importante con 50 millones de habitantes, donde nosotros exportamos muy poco, solo 200 millones de dólares anuales, es bajísimo. El África, el mundo árabe, la India y Asia Central y los países del sudeste asiático. Es decir, ese conjunto de regiones tienen muy poca atención de la Argentina. En general, podemos decir que la Argentina es un país al que le vienen a comprar y no que sale a vender. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar la cultura pasiva de las exportaciones de Argentina para jugar un rol mucho más activo en el mundo. Obviamente eso supone inversión, inversión en investigaciones de mercado, inversión en desarrollo comercial, inversión en promoción, en la construcción de redes, y todo eso va atado además a la capacidad que tenemos en ciertos organismos públicos de brindar asistencia técnica, de transferir servicios tecnológicos, de transferir consultoría especializada. Quiero decir que la agenda es enorme, los desafíos son enormes. Somos socios del Banco Africano y habíamos perdido la silla por falta de presencia. Somos socios del Banco Centroamericano y prácticamente no lo hemos usado en muchísimos años. Somos socios del Banco Latinoamericano de Exportaciones, del BLADEX, y también tenemos una participación muy pasiva. Es decir, tenemos dos bancos en Centroamérica y tenemos una escasísima performance en exportaciones en Centroamérica. Tenemos una tradición de presencia en Centroamérica que no la estamos usando. Entre otras cosas, una cuestión muy presente estos días, que ha sido la agenda de relacionamiento externo del Mercosur. La Argentina ha sido incapaz de negociar con sus socios la primacía que tienen que tener y la prioridad que tienen que tener para nosotros las negociaciones comerciales del Mercosur con el resto de Sudamérica y con América Central. Y entonces estamos negociando en primer lugar un acuerdo de libre comercio con Corea, cuyos impactos en la Argentina por lo menos son discutibles y necesitan ser estudiados, como lo de Singapur, en fin. Así que la agenda es vasta, las preocupaciones que tenemos son significativas e importantes, pero lo que sí podemos decir es que hemos integrado un equipo muy sólido que está, digamos, analizando y gestionando estas líneas rectoras que yo he marcado. Y por otro lado, estamos en proceso de fortalecimiento de la Agencia de Inversiones, que es un organismo clave para la gestión de la política de comercio exterior e inversiones que la Argentina necesita. Bueno, Juan, y entonces justo por el fin de la conversación con Jorge, quedó la pelota ahí para que pueda salir jugando vos. Dale, muchas gracias. Me parece que la primera reflexión al respecto, para continuar con la exposición de Jorge, es que lo más importante, la primera acción de gobierno relacionada a la agencia fue su regreso a la Cancillería, es decir, el enmarcar el accionar de la agencia en una política que es la política que de hecho enunció Jorge, ¿no? Así que eso me parece que parece anecdótico, pero es vital. Primero porque la agencia fue pensada como una organización digamos, ágil, con capacidades de gestión muy importantes, pero es una organización que solo tiene recursos humanos en Argentina. Por ende, eh, no puede accionar en el exterior, salvo para digamos, para la agenda de promoción comercial cuando realiza ferias internacionales, si no es a través
de los agregados comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. Entonces, no hay otra forma de que funcione realmente la agencia si no es de la mano de la Cancillería. Así que en ese sentido creo que la verdad hay que resaltar este regreso de la agencia a la Cancillería. Eso en términos de nuestra forma de trabajar, digamos, desde el punto de vista conceptual. Después, bueno, desde ya que vos sabés perfectamente que la agenda de este año desde el punto de vista de la promoción comercial se ha visto afectada, sobre todo en el segundo trimestre todas las ferias internacionales se suspendieron y están empezando a compensarse parcialmente con eventos virtuales, está apareciendo mucha innovación en ese sentido, desde ya, sobre todo en sectores que ya tienen historia en esto, es decir, sobre todo en los servicios basados en el conocimiento, obviamente, también en la agenda del arte, por ejemplo, de las galerías de arte, que han encontrado mecanismos para trabajar virtualmente, también el sector literario, con la venta de derechos, etcétera, son sectores que están más naturalmente inclinados a trabajar en forma virtual y que se han puesto en marcha muy rápidamente. ¿Qué estamos tratando de hacer con la agencia? Bueno, básicamente un poco devolverle su relación con la comunidad exportadora y con la comunidad de los inversores. En ese sentido, con una apuesta muy importante que es seguir atendiendo a las grandes empresas, como siempre se atendió, pero hacer un foco también muy importante en las pymes. Las pymes en Argentina eh, tienen tienen un cierto historial exportador, pero en términos de porcentaje de pymes que participan en el comercio exterior, estamos muy por debajo de países que podrían ser comparables con los nuestros, o como países que típicamente han tenido muchas pymes exportadoras, como Italia, de qué sé yo, donde 10% o 15% de su comercio exterior está manejado por pymes. Hoy nosotros estamos en el orden del 2-3%. Así que tenemos muchísimo para crecer en eso y ahí estamos poniendo mucho énfasis en no solo la agenda comercial, que es una agenda digamos, que es naturalmente el corazón de la agencia, las ferias, las rondas, etcétera, pero también en la capacitación de las empresas. Hemos puesto en marcha un plan de capacitación de empresas de forma virtual. Hoy tenemos una capacitación por día, más o menos 1.000 inscriptos cada día, así que creo que eso demuestra que las empresas, a pesar del momento crítico que están pasando, están aportando al futuro, apostando al futuro, dedicando tiempo, esfuerzo en participar de capacitaciones para cuando termine esta pandemia. Estamos largando un programa de asistencia técnica para poner asesores técnicos dentro de las pymes para que puedan formular y ejecutar planes de negocios internacionales. Lo vamos a hacer a través de todas las agencias de promoción de inversiones y de exportación de las provincias, respetando el espíritu federal que quiere, bueno, que es parte de esta gestión. Y estamos tratando en fortalecer muy fuerte la cuestión de la inteligencia comercial y del conocimiento en general, no solo a través del fortalecimiento del equipo técnico de la agencia, pero sobre todo gracias a la articulación que hemos recuperado con la Cancillería, donde la inteligencia viene de la mano de los consejeros comerciales, de las sedes que tiene nuestro país en cada mercado importante. Así que creo que ahí te diría que son las 4 partes, las 4 bases de la labor de la agencia este año. Gran esfuerzo de promoción comercial, poniendo el énfasis en subsidiar los esfuerzos en los mercados más dinámicos, empezando a mirar mucho más dinámicamente hacia Asia, hacia China,
haciendo todo lo que podamos para que las empresas lleguen a estos nuevos mercados que tienen muchísimo más, una tasa de crecimiento muchísimo más alta, especialmente en el tema de alimentos, y sin descuidar los mercados tradicionales un poco más maduros, como obviamente la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, el potencial de México y Canadá, y obviamente para lo que es nuestro gran valor agregado y las MOI, Latinoamérica y especialmente Aladi, y después asistencia técnica, capacitación e información para toma de decisiones, tanto en comercio exterior como en inversión. Bueno, muchas gracias. Ustedes saben que yo sostengo, somos amigos y tenemos un espacio también de reflexión común, y que Argentina, yo tengo 45 años, siempre repito lo mismo, y Argentina saltó del 4 al 40% de pobreza en esos años. Y Rapetti, en un documento de CIPEC, siempre estudió, digamos, de una manera muy precisa. Argentina fue el segundo país del mundo con más recesiones en estos últimos 45 años, y todas esas recesiones fueron por falta de dólares. Por lo tanto, mi opinión es que ustedes están en dos puestos de gobierno que para mí son neurálgicos de la gestión del presidente Fernández. Y cuando uno se pone a ver las posibilidades de crecimiento de divisas de la Argentina, como decía Juan, servicios basados en el conocimiento, como decía Jorge, el tema de alimentos, pero yo quiero puntualizar sobre una cuestión específica que sostengo desde hace tiempo también y que quiero conocer su opinión, si es posible. Y es que yo creo que Argentina tiene que tener una gran política de dejar de exportar alimentos para animales y exportar alimentos para humanos. ¿Qué opinas de esto, Jorge? Bueno, obviamente que es un paso en la cadena de valor importante. Nosotros necesitamos esa política. La transformación y la creación de valor agregado tiene que ser un tema fundamental para nosotros, y eso supone además tener instrumentos y herramientas de inversión de mediano y largo plazo, que es lo que nuestro sistema financiero carece. Hoy, aquellos empresarios que quieren hacer inversiones importantes se encuentran con las limitaciones del financiamiento. La Argentina es un modelo de economía capitalista casi único en el mundo, donde el crecimiento de las empresas es exclusivamente en base al capital propio. Y entonces, eso supone además, para que las empresas puedan crecer algo, supone además que tienen que, digamos, generar un precio de venta de sus productos bastante superior a lo que debería costar, bastante superior al costo, porque finalmente una parte de la inversión tiene que ver con el margen de rentabilidad que tienen. Si no tuvieran ese margen de rentabilidad, que por otra parte tienen alto costo impositivo, no se podrían hacer las inversiones. Es una problemática importante que tenemos que resolver, y eso se resuelve, me parece, desde la, digamos, Cancillería en términos de política de comercio exterior y de creación de incentivos, pero hay que armar una mesa muy importante con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el Ministerio de Economía, con el Banco Central y con los dos bancos que son los agentes financieros del Estado argentino. Uno es el Banco Nación y otro es el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Ahí tiene que haber una fuerte articulación para generar los instrumentos de inversión y posibilitar, por otro lado, que quienes son los actores de las cadenas productivas, si estamos hablando del sector privado, formule los proyectos, gestione los proyectos, haga las inversiones y pasemos de vender maíz en grano a carne de cerdo. El otro día, en la reunión con el embajador coreano, que vino a conversar amablemente sobre el tema del acuerdo Corea-Mercosur, le planteé la problemática en el siguiente sentido. Vea, embajador, nosotros le vendemos a usted
el 65% de las exportaciones argentinas a Corea son granos de maíz. Usted tiene como excepciones en la lista que han presentado para negociar el Mercosur, carne bovina, carne porcina y carne aviar. Y usted nos quiere vender a nosotros televisores, electrónica, autos, soldadores electrónicos, bienes de capital. Se da cuenta que nosotros no podemos regalar el mercado de esa manera a alguien que no nos compra ni siquiera productos de valor agregado mínimo, como es un bife de chorizo, que usted come aquí todos los días. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que tenemos que cambiar nuestra lógica de producción y nuestra lógica de oferta exportable. Y esa lógica de la oferta exportable tiene que un fundamento esencial en la inversión del sector privado. Por eso yo veo que como socio esencial y fundamental para cualquier política de comercio exterior es el mundo privado, son las empresas. Son las empresas, la Argentina tiene algunas empresas competitivas, pero la Argentina necesita generar 100 jugadores mundiales en el mercado de alimentos. No 4, 5 o 7. 100 jugadores multinacionales que, digamos, ocupen un espacio en el mercado mundial de productos de valor, de productos cada vez más sofisticados, de productos congelados, cocidos, que vayan directamente a las góndolas, a las heladeras de los consumidores. De eso se trata. Eso es el sector alimentos. Y eso es lo que tenemos que resolver. Y para eso es, por un lado, una mesa de política pública con los distintos actores públicos y por otro lado, una mesa de acuerdo público-privada para que aparezcan los proyectos del sector privado y nosotros podamos dotar de los instrumentos de financiamiento canalizando ahorro del público y capacidades del sector público para que se hagan las inversiones y transformen digamos, la materia prima en producto. Y imaginen que nosotros podríamos tener 5 o 6 frigoríficos de exportaciones en Formosa, 5 o 6 frigoríficos digamos, de producción de carne para exportación en Salta, en Catamarca, en Santiago del Estero, en Tucumán, en el Chaco. Estamos hablando de tener 50 frigoríficos nuevos habilitados para exportación. Y tenemos el maíz en esa zona que viaja al puerto como grano y se exporta como grano a Corea. Es todo un absurdo económico el que hemos de alguna manera sufrido en los últimos 45 años de desindustrialización y desinversión en el sistema productivo de la Argentina. Juan, y a propósito de este tema también, ¿vos considerás que las acciones de promoción y el sector privado, el acervo de información, el crecimiento que ha tenido la dinámica de exportación de productos animales, ¿crees que puede fortalecerse desde la agencia? ¿Crees que hay nuevos mercados para explorar? ¿Crees que hay potencia todavía en Asia para seguir creciendo en ese sentido? Sí, desde ya. Creo que nuestra historia de promoción de exportaciones, especialmente los últimos años, ha sido un poco conservadora, se ha transformado en una especie de gimnasia de mantener una relación con los distribuidores. Es decir, que especialmente, digamos, por ejemplo, en términos de la presencia en ferias internacionales, que típicamente son subsidiadas por nosotros, es decir, por la mitad del costo en general de una feria internacional, es decir, de la presencia de una empresa argentina en una feria internacional, es subsidiado por el Poder Ejecutivo Nacional a través de la agencia. Entonces, lo que yo observo es que hace muchos años que seguimos yendo a las mismas ferias, que son ferias importantísimas, pero digamos, que son ferias que son a veces el sinónimo de un mercado maduro. Entonces, en esa dinámica la empresa simplemente va a visitar a sus distribuidores. Evidentemente, si no lo hacemos, perdemos presencia de mercado. Es decir, que por eso todos los países los hacen y es un poco yo diría un juego de suma cero. Todos hacemos presencia en feria
y entonces con eso mantenemos nuestros mercados. Pero hoy diría que con el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Jorge, obviamente con los lineamientos políticos que genera el canciller Felipe Solá, con toda esta dinamización de las negociaciones internacionales y la posibilidad de abrir nuevos mercados, especialmente mirando a los que más crecen en términos de consumo de alimentos y de consumo de alimentos de valor agregado, nosotros también vamos a tener que replantear ese, esa dinámica de promoción. Yo diría, si, siguiendo, continuando nuestra presencia en ferias tradicionales, pero quizás eh, subsidiándolas un poco menos y poniendo el esfuerzo en un gran subsidio para que nuestras empresas lleguen a nuevos mercados en los que no están acostumbrados. Quisiera decir una última cosa respecto a esto, que es un poco casi, diría, una reflexión un poco haciendo eh, una cita un poco académica, pero cuando nosotros íbamos a la facultad nos hablaba, Porter nos decía que había solo dos maneras de tener éxito. Una era a través de la economía de escala y la otra a través de la diferenciación. Y yo creo que en ese sentido, esta cuestión de no vender solo commodities implica también pensar que la economía pampeana y la economía de nuestras regiones no es la misma y que hay lugar para economía de escala en la pampa húmeda y en la zona central, y hay todavía gran espacio para diferenciarse y crecer en diferenciación en las economías regionales, ¿no? Es muy importante lo que decís, porque yo digo, agarrándome de lo que decía Jorge y con que la experiencia que todos nosotros tenemos, Argentina nos vienen a comprar commodities, sobre todo granos, pero no o subproductos, pero nosotros tenemos que salir a vender carne o tenemos que salir a vender otras cosas. Quizás carne no es el mejor ejemplo porque tenemos un producto premium, pero salir a vender valor agregado es difícil en un contexto que es difícil pedir permiso y que tenga lugar, ¿no? Así que es muy, muy importante el punto, Juan. Bueno, yo quería ir cerrando ya esta participación de ustedes, les agradezco mucho. Jorge, ¿querés hacer alguna aclaración de la polémica esta que se armó de que Argentina se había ido del Mercosur? Que yo, pues me parece oportuno, yo conozco perfectamente cómo ha sido todo, pero para aclarar lo que ocurrió frente a la audiencia. Sí, cómo no, brevemente. Nosotros de alguna manera se armó una agenda de relacionamiento externo en los últimos 4 años y se avanzó, se cerró el acuerdo con la Unión Europea, se cerró el acuerdo con EFTA. Esas dos cuestiones están cerradas y están fuera de la discusión, están siguiendo su trámite y su curso, y en algún momento llegará a la firma definitiva del gobierno argentino y del gobierno de los restantes países del Mercosur, como del Consejo Europeo y el conjunto de los países de Europa. Pero por otro lado estaba de acuerdo con Corea, Líbano, Canadá, Singapur, principios de reingeniería de acuerdos existentes con Israel, comienzo de negociaciones con Vietnam, la India, en fin, un acuerdo muy amplio, una agenda de relacionamiento externo muy amplia. Nosotros marcamos a nuestros socios desde enero de que la Argentina tenía una prioridad importante en la normalización de su deuda externa, una deuda externa fenomenal que le damos del gobierno anterior, que insólitamente no solamente nos dejó la deuda externa, sino nos dejó una caída importante del Producto Bruto, un aumento significativo de la desocupación y un aumento de la pobreza. Es decir, a cambio de la deuda externa, que sería lo lógico, la Argentina debería haber crecido en inversión, digamos, en construcción de competitividad. No hubo nada de eso. Lo que hubo fue una enorme timba financiera que afectó además al sistema productivo argentino y dejó una secuela en los sectores sociales castigados, más castigados
enorme y profunda. Bueno, planteamos la prioridad argentina en normalización de la deuda y en recuperar la economía, que eso obviamente va de la mano de pensar que el Mercosur tiene que estar conectado con el mundo, que no, estar conectado no es lo mismo que estar abierto de manera ingenua o de manera frívola. Esto no se trata de pensar la economía en términos de cerrado abierto, sino se trata de pensar la economía de modo conectado. Es decir, hay una cosa, una vía de ida y una vía de vuelta. Hay un intercambio y tiene una reciprocidad. Nosotros tenemos sectores sensibles y teníamos que defenderlos. Planteamos eso en enero, planteamos eso en febrero y en abril, digamos, hubo un paréntesis por el comienzo de la pandemia y en abril, en la reunión del 24 de abril, los socios plantearon la necesidad de acelerar las negociaciones del frente externo. Nosotros planteamos en ese momento que veíamos un mundo de alto nivel de incertidumbre y que la Argentina permanecía con los problemas no resueltos y ya habíamos presentado el 20 de abril, creo que el ministro Guzmán presentó la propuesta de la deuda. Por lo tanto, lo que planteamos es, primero, la Argentina tiene una vocación de integración regional y de acuerdos en la región manifestada durante todo el siglo XX, desde que el presidente Roque Sampaio electo visitó en Brasil en 1911, me parece, y pronunció la frase todo nos une, nada nos separa. Arrancamos con políticas de, digamos, integración regional. Obviamente el general Perón tuvo diálogos especiales con el presidente Vargas de Brasil. El general Perón fue quien devolvió los trofeos de la guerra de la Triple Alianza al Paraguay. El general Perón fue el que firmó el acuerdo sobre la navegación del Río de la Plata y de límites con el Uruguay. Es decir, hubo una clara vocación. Después de eso después de Perón vino Alfonsín, los acuerdos de Alfonsín con Sarney, que fueron el prólogo del Tratado de Asunción. Después vino el Tratado de Asunción y todo eso fue iniciativa argentina, en realidad, de integración regional. Así que, digamos, nuestra vocación de estar en el Mercosur es clara, es parte de nuestro presente y es con toda seguridad parte inescindible de nuestro futuro. Eso lo planteamos así, pero planteamos de que teníamos diferencia en este tema de avanzar de modo acelerado y con prisa en acuerdos internacionales, en acuerdos de libre comercio, que para nosotros no tenían estudios de impacto, que otra cosa que hay que señalar. Toda esa agenda de relacionamiento externo, el gobierno argentino la abordó sin un solo estudio de impacto. Y no solamente eso, sino desarmando, de hecho, el Centro de Economía Internacional de la Cancillería, debilitándolo y quitándole presupuesto y recursos. Nosotros acabamos para eso de firmar un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires y ahora un segundo capítulo de eso es con la Facultad de Ciencias Económicas para casualmente hacer una serie de investigaciones de impacto sobre todos esos acuerdos y además fortalecer el Centro de Economía Internacional con becarios, con una cantidad de cosas que en este momento estamos gestionando con la Universidad de Buenos Aires y pensamos además que el Centro de Economía de la Cancillería tiene que fortalecerse con acuerdo con las universidades del interior también. Entonces, estaba diciendo, planteamos eso y nos sentamos a decir que en cada acuerdo iba a haber capítulos específicos que traten las sensibilidades que la Argentina va a plantear. Y eso es lo que estamos discutiendo en este momento. Yo diría de que, por supuesto, nuestra presentación tuvo un fuerte impacto en los socios, porque diría yo que la Argentina venía en una actitud absolutamente pasiva en esa mesa de negociaciones, sosteniendo el principio de que la apertura en sí misma es una virtud y genera competitividad. Y yo creo que la competitividad no se importa, lo que se construye con políticas públicas y con acuerdos público-privados es la competitividad, con incentivos, con estímulos a la inversión, con incentivos fiscales, con una cantidad de instrumentos que esa mesa que la que hablé anteriormente, digamos, formada por las instituciones públicas
y compartiendo información con el sector privado es lo que va a definir una política de construcción de competitividad y de formación de oferta exportable. En todo esto quiero decir también de que el sector privado terminó manifestando de que ellos nunca habían sido consultados sobre esa agenda de relacionamiento externo que se formó entre el año 2015 y entre el año 2016 y el año 2019. Es muy curioso que un gobierno que supuestamente decía representar los intereses empresarios en la Argentina no consultaba casualmente a quienes son los actores económicos de alguna manera fundamentales de la Argentina. Pero bueno, eso es lo que terminamos descubriendo en las distintas conversaciones. Tuvimos conversaciones con toda la cadena agroindustrial, con la Unión Industrial de la Argentina, con la Mesa de Enlace, con la Bolsa de Comercio de Rosario y el sector, digamos, industrial que rodea la ciudad de Rosario, que es muy importante. Y en todos esos recogimos las mismas inquietudes y yo diría manifestaciones de acuerdo en la conducta que estamos siguiendo. Creo que a partir de la aclaración de toda esa cuestión de nuestra presencia en el Mercosur, ha mejorado mucho incluso la relación con los Estados miembros del Mercosur de la Argentina. Hoy estamos en un franco diálogo con Uruguay y con Paraguay, y obviamente con Brasil tenemos alguna diferencia que la vamos a zanjar en la mesa de negociación. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Juan. Para nosotros un placer. Muchas gracias también por el apoyo de la Cancillería y de la agencia en la generación de este simposio. Espero también que puedan disfrutar de alguna de las conferencias de todos los referentes que a lo largo del día van a exponer. Y la verdad que ha sido un placer tenerlos a ustedes acá y les quiero agradecer personalmente. Mira, Gabriel, lamentablemente este simposio se iba a hacer en el Palacio San Martín cuando Fernando Videla, que es un meritorio profesional y militante de la causa del desarrollo productivo de la Argentina, me planteó, cuando estuvimos contigo en la Facultad de Agronomía, la idea del evento. Le ofrecí el Palacio San Martín, que creo que hubiera sido un marco muy interesante para todo esto y que tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos que abrir el pensamiento, la reflexión y los diseños de la política pública al acuerdo público-privado, y eso hubiera sido realmente importante. Lamentablemente no se puede hacer así, hay que usar las herramientas que tenemos disponibles, pero esperemos que tengan mucha concurrencia virtual y que las ideas que se vuelquen sean muy importantes. Más de 1000 inscriptos hay. Bueno. Juan. Felicitaciones anticipadas, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Obviamente a vos y al doctor Vilela. Y bueno, esperamos que el año que viene sí nos veamos en el Palacio San Martín. Ojalá que el año que viene lo hagamos en el Palacio San Martín. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Igualmente.